que tenemos que empezar a cuidarnos otra vez en ciertas situaciones, que no nos olvidemos del cronograma de vacunación. Así que vamos a tratar de entender cuáles son las recomendaciones o qué protocolos deberíamos seguir en esta situación. Vamos a ir al móvil con Juan Pablo Lavice, que nos va a ayudar un poquito a entender esto y sobre todo, Juanpi, a ver si nos podés contestar. ¿Tenemos que volver a usar barbijo? Vos ya lo estás usando. Sí, ¿cómo estás, Ale? Por este motivo nos trasladamos al Hospital Rawson para hablar con el director, Miguel Díaz. Y sí, en algunos casos, si uno siente algún síntoma o se encuentra en lugares cerrados, la recomendación es usar el barbijo. Y después hay otro tipo de recomendaciones que tienen que ver con la vacunación, sobre todo en... Recordemos que hay algunos aumentos de casos de COVID, no solamente en Córdoba, sino también en el país, pero a esto también se le suma el dengue, que recién hablamos con el doctor, tienen por ahí síntomas similares. Vamos a justamente consultarle a Miguel Díaz para que nos comente cómo está el panorama y cuáles son las recomendaciones que se le puede hacer a la gente hoy en día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, fundamentalmente es el tema preventivo. El tema preventivo tiene dos aspectos fundamentales, que es la vacunación por un lado. Es decir, todas aquellas personas que estén en condiciones de recibir dosis de refuerzo, sea tercera, cuarta o quinta dosis, lo deben hacer lo antes posible, sobre todo mayores de 18 años, y fundamentalmente aquellas personas que tengan factores de riesgo para la enfermedad. La vacuna ha demostrado la eficacia en evitar enfermedad grave y, por supuesto, en evitar la muerte, de manera que la situación actual de poca internación tiene que ver fundamentalmente con la vacuna. Y el otro aspecto importante es recalcar que si bien el uso del barbijo no es obligatorio, pero en algunas circunstancias, como es aglomeración de gente, transporte público, por ejemplo, espacios cerrados, comunidades cerradas, se sugiere el uso del barbijo. También en ese sentido se modificó el protocolo del equipo de salud, donde se había flexibilizado el uso del barbijo y hoy en el ámbito sanitario es obligatorio en la mayoría de las actividades. En este contexto y con todas estas nuevas medidas, ¿hay que preocuparnos, hay que alarmarnos? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que fundamentalmente tomar la conducta de ocuparse de algunas situaciones que son aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, usar barbijo, por ejemplo, concurrir a un profesional o una profesional sanitaria para que le dé los indicaciones correspondientes. Si no lo puede hacer, quedarse en la casa. Se deben testear las personas que tienen factores de riesgo y más de 60 años. Y fundamentalmente conservar las cuestiones preventivas, como repito, la vacunación, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, ambientes aireados, en fin, todas las medidas que hemos venido mencionando todo este tiempo, ¿no? Otra de las dudas que surgen, doctor, es si uno tiene un familiar o un contacto estrecho con COVID, ¿se debe aislar? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es lo que dice la cartera de salud? Bien, fundamentalmente si es contacto estrecho asintomático, no necesita testeo, no necesita aislarse, sí el uso preventivo, a lo mejor no obligatorio, del barbijo, sobre todo si esta persona tiene esquema completo de vacuna. Por eso es tan importante la vacunación, ¿no? Recién hablábamos fuera de cámara y me decía que estamos también en un momento que comienza el dengue y algunas enfermedades que son similares al COVID, por eso es importante acudir al médico. Sí, hay que tener en cuenta varios aspectos acá, que son la circulación de varios virus, por eso se hace una vigilancia integrada de todos los virus respiratorios y ahora también vigilancia integrada del síndrome febril, que se denomina, donde se incorporan otros virus que, como dengue, zika, chikungunya, que normalmente se empiezan a vigilar en esta época del año y hasta entrado el otoño. Y también tener en cuenta que ha habido y va a haber una gran movilización de personas, entonces esto hace que muchos virus puedan contagiarse entre determinadas personas. También hay que tener en cuenta que finalizó el Mundial, mucha gente va a venir de Medio Oriente, incluso a Córdoba también, viajeros, y que hay que tener en cuenta que pueden tener algún síntoma como fiebre, y en ese caso se recomienda la consulta inmediata con un centro de salud. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bien, entonces la palabra de un especialista como lo es Miguel Díaz, justamente teniendo en cuenta este contexto de aumento de casos, pero lo decíamos,
tomar algunas medidas que no son obligatorias, sino que son recomendaciones como el uso de barbijo, el lavado de manos, no dejar de realizar esto y algo muy importante que tiene que ver con la prevención, que es la vacunación. Adelante ustedes.